Volumen de un prisma rectangular. ¿Por qué se le llama prisma rectangular? Se le llama prisma rectangular porque el polígono que conforma la base de este prisma es un rectángulo. Entonces, vamos a calcular el volumen de este rectángulo cuyas longitudes de los lados de la base miden 8 centímetros y 4 centímetros y la altura del prisma 15 centímetros. Entonces, para nosotros calcular el volumen de este prisma, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual al área de la base por la altura. Entonces, como ya conocemos a la altura que es 15 centímetros y desconocemos el área de la base, y podemos apreciar que la base de este prisma es un rectángulo, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Área de la base es igual a ¿quién? A B por A, donde la B es la base del rectángulo y la A la altura del rectángulo. Para una mejor comprensión vamos a dibujar el rectángulo en este sector. Entonces, B en este caso es la base del rectángulo que corresponde a 8 centímetros y la letra A corresponde a la altura del rectángulo que corresponde a 4 centímetros. Ya teniendo claro este aspecto, entonces vamos a calcular el área de la base. Entonces decimos que área de la base es igual a ¿quién? A 8 centímetros por 4 centímetros. Y al nosotros multiplicar 8 centímetros por 4 centímetros, obtenemos como resultado 32 centímetros cuadrados, que va a corresponder al área del polígono que conforma la base de este prisma, que es un rectángulo. Entonces, ya conociendo el área de la base, que es 32 centímetros cuadrados, vamos a calcular el volumen. Entonces decimos que volumen es igual a ¿quién? A 32 centímetros cuadrados por la altura del prisma, que es igual a 15 centímetros. Al nosotros multiplicar 32 centímetros cuadrados por 15 centímetros, obtenemos como resultado 480 centímetros cúbicos, que va a corresponder al volumen de este prisma rectangular cuyas longitudes de la base son 8 centímetros, 4 centímetros y la altura 15 centímetros. Si te gustó el video tutorial, suscríbete a mi canal, dale me gusta y compartir. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.